¿Qué era un régimen de acumulación? Ciclo de acumulación, régimen de acumulación. ¿Qué es? Entonces, ¿cómo andás? ¿Con sed, hoy. ¿Qué es un régimen de acumulación y un ciclo de acumulación? El régimen de acumulación y ciclo de acumulación. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿De qué vamos a hablar este último mes? No, yo sé que tú sabes de qué es materia. Se olvida cuando hay fin de semana largo, pasa únicamente de lunes a viernes. Bien. Niña, ¿qué es un régimen de acumulación? ¿Cuál es tu nombre? Nair. ¿Qué es un ciclo de acumulación y qué es un régimen de acumulación? No sabes. No sé. Eran las estructuras, agentes y estrategias que en el contramercado producían beneficios extraordinarios. Bien, estructuras, agentes y estrategias que actúan en un escenario particular. ¿Cuál es ese escenario? ¿Qué? El contramercado. ¿Y qué es el contramercado? ¿Qué es el contramercado? ¿Cuál es tu nombre? Ignacio, ¿qué es el contramercado, Ignacio? Lo opuesto al mercado. ¿Y eso qué significa? Que hay pocos agentes, poca circulación de información. Que hay pocas agentes, hay poca circulación de información. ¿Y qué más? Y sí, beneficios extraordinarios. Y tenemos beneficios extraordinarios. ¿Sí? ¿Y a este nivel qué es el capitalismo? Para tu cachito. ¿Y a este nivel qué es el capitalismo? No, porque estamos al nivel de contramercado. ¿Cuál es el escenario del contramercado? El que... No, el monopolio es un mecanismo. ¿En dónde actúa el contramercado? No, eso también es un mecanismo. En una economía mundo. ¿Sí? ¿Por qué el contramercado actúa solo en una economía mundo? ¿Por qué en lo que hemos ido viendo desde Venecia a lo que tenemos que ver hoy, que es Holanda, y más adelante cuando veamos Inglaterra se va a ver más claro? ¿Se nota eso? ¿Eso? Bien. Claro, eso es. ¿Sí? Vamos teniendo eso. ¿Sí? Porque
¿De dónde habíamos partido con las ciudades de Estado italiano? ¿Teníamos esto? No. ¿Qué teníamos? En Europa, o sea, Venecia. Teníamos unas ciudades que comercian con un imperio, ¿sí? Con un imperio mundo, ¿sí? Teníamos unas ciudades que son el último eslabón de un sistema comercial muy viejo, ¿sí? Un sistema comercial medieval, que es el sistema paneuroasiático, ¿sí? Que es no es un sistema, que es el comercio paneuroasiático, ¿sí? Y finalmente tenemos esto, que es ya un sistema mundo, ¿sí? Porque ven que en este sistema, ¿sí? ¿Por qué decimos que este es un sistema? Porque tenemos un mundo que ya está conectado, ¿sí? ¿Y por qué está conectado? ¿Qué cosas lo conectan? ¿Qué? El mar te puede conectar o separar. Sí, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, el mar más bien ha separado que ha conectado. ¿Qué cosas los conectan? A través del mar. El comercio, rutas comerciales, ¿sí? Rutas comerciales que conectan diversos sectores, que conectan América, África, Asia, islas exóticas como las Molucas, con lugares muy aburridos, ¿sí? Como Europa, ¿sí? ¿Por qué tenemos eso? ¿Qué ocurre, ¿sí? Que tengamos a lo largo de un proceso? No nos ha llevado mucho tiempo porque hemos empezado hacia 1300, ¿no es cierto? Nos ha llevado en 3 siglos, ¿sí? Tenemos esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué cosa ha impulsado la colonia? ¿Qué cosa ha impulsado la expansión territorial? Esta cosa es lo que llamamos capitalismo, ¿sí? ¿Y qué es el capitalismo? Un sistema que da prioridad al capital. ¿Y qué es el capital? Ay, Dios. Espero que alguno siga. ¿Sí? Eso es el capital, ¿no es cierto? Este es el circuito que Marx describe como el capital. ¿Sí? ¿Qué significa este circuito? Victoriano, a ver. Bien. Más. Un poquito más. Porque no es meramente dinero, mercancía, dinero. ¿Qué pasa con el último dinero? Se da, es mucho mayor. El último dinero es mucho mayor. ¿Sí? El último dinero no es cualquier dinero, es de prima. ¿Sí? Y de prima es mayor que D. ¿Sí? Entonces, ¿qué es capital? Dinero que busca su expansión, dinero que busca ganancia. ¿Para qué? Para producir más. No necesariamente estás produciendo. ¿Sí? Recordemos que no necesariamente estamos produciendo. Para la ¿Sí? autoexpansión. Dinero que se autoexpande. ¿Sí? Y precisamente como se autoexpande, lo que vamos viendo es el proceso de autoexpansión del dinero. ¿Me entienden esto? ¿Sí? No hemos hecho otra cosa que esto. Hemos visto solo, y esto es lo que vamos a seguir viendo, diversas etapas en el ciclo, en este ciclo de autoexpansión del dinero. ¿No es cierto? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Sería como la transformación, estamos viendo los pasos de transformación del dinero. Estamos viendo los pasos de transformación de esta autoexpansión. Y con eso estamos viendo... ¿Qué pasó?
¿Se ha muerto de un solo saqueo o se murió de poco? Está suspendido. ¿Se suspendió o...? Ah, sí, justo. No quería que se haya muerto. Perdón, habías hecho un comentario y yo estaba contestándolo. Yo decía que había un proceso de transformación. Proceso de transformación de esta autoexpansión, pero también proceso de transformación que da como resultado el sistema mundo del presente. ¿No es cierto? Así que lo que estamos viendo también son las transformaciones del sistema mundo. ¿Me entienden? Y con eso completo la observación de Lorena, ¿sí? Lorena dice, proceso de transformación del dinero, sí, efectivamente. Para que haya este proceso de autoexpansión, el mismo dinero se transforma. ¿No es cierto? ¿Por qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? No saben, ¿sí? Porque son un conjunto de funciones. Y ese conjunto de funciones, ¿sí?, van siendo asumidas por diversas entidades. ¿Me entienden esto? ¿Sí? ¿Cómo se refiere a entidades? Diversas cosas. Una cosa, ¿sí?, es este dinero, ¿sí?, que procesa España, ¿sí?, que lo toma mercancía mineral, ¿sí?, toma plata y la moneda. ¿No es cierto? Y este es un tipo de dinero. ¿Me entienden esto? Este dinero mercancía del que vamos a hablar en un ratito, ¿sí? Este dinero mercancía es una de las formas de dinero. ¿Cuál es la otra forma, Ezequiel? No, decime, nombrame las cosas, no las funciones, las cosas. El oro es lo que estábamos hablando, es este dinero mercancía, ¿no es cierto? Este dinero mercancía, fíjense, que tenemos en realidad dos mercancías que se transforman en dinero. Una viene de América, la otra prácticamente no. El oro no viene de América, ¿no es cierto? El oro lo toma Europa, ¿sí?, de, por ejemplo, África. ¿Me entienden? Y ambas las transforma el dinero. ¿Quién las transforma en dinero? El Estado. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa toma el papel de dinero? No, en este momento. Sí, el dólar, sí, obviamente, pero en este momento, en el momento en lo que vamos viendo, ¿qué otra cosa toma, sí, se transforma en dinero? ¿Qué otra cosa se hace dinero? El dinero o papel. El dinero o papel, la letra de cambio, ¿sí? Las obligaciones financieras, ¿sí? Entonces el dinero también se transforma, ¿sí?, porque son distintas cosas las que se hacen dinero, las que por lo tanto toman funciones de esto que es de esto, ¿no es cierto? Funciones que me permiten, ¿qué cosas? ¿Qué es lo que me tiene que permitir de esto? Tiene que autoexpandirse, ¿sí? Tiene que autoexpandirse directamente otra vez de forma de mercancía. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bien. Y esto no solo afecta al contramercado, también afecta en el proceso que estamos viendo a toda Europa. Toda Europa, en la medida en que está recibiendo esta lluvia de plata, ¿sí?, se está transformando. Y las transacciones que antes, ¿sí?, suponían trueque, ¿sí?, las transacciones que antes eran cooperativas, las transacciones que antes eran obligatorias y suponían solo circulación de mercancías, ahora se monetizan. ¿Me entienden? Y cuando se monetizan, no solo se monetizan en su forma de dinero metal,
sino también se monetizan en su forma de dinero financiero. ¿Me entienden esta idea? Entonces, a la par que se está generalizando en el contramercado el gran dinero, ¿sí?, y las letras de cambio soportadas por los banqueros genoveses o los banqueros florentinos, también el campo y la ciudad se están mercantilizando, se están amonedando y se están endeudando. ¿Me entienden? ¿Me entienden esta idea? ¿Sí? Y necesitamos tener bien claro en este proceso, porque si no, pareciera que las cosas únicamente ocurrieran a nivel del contramercado. Pero también ocurren a nivel del mercado y también ocurren a nivel de la vida material. ¿No es cierto? ¿Me siguen? Y entonces, ¿qué pasa? No, está bien, estoy bien, por favor. No, lo que pasa es que no te debería suspender porque está conectada con Una configuración de computadora. Entonces tenemos el surgimiento de estas instituciones muy simpáticas, ¿sí? Los préstamos. Las obligaciones feudales se están transformando en préstamos. Y acá y esto va a ser en algún momento muy importante, porque puesto que estos préstamos tienen forma financiera, van a llegar en algún momento al contramercado. ¿Sí? Entonces tenemos estos créditos que se llaman pignoraticios, que van a ir a la par que la transformación de Europa, que la concentración de la propiedad territorial, ¿sí?, en Europa. Y con eso la disolución del mundo feudal, porque el mundo feudal depende de que la propiedad no circule, ¿no es cierto?, de que la propiedad no circule en un mercado. ¿Me entienden? La aparición de estos créditos significa que la propiedad está empezando a circular de manera mercantil. ¿Me entienden lo que acabo de decir? ¿No? La propiedad feudal no ha pasado tanto tiempo, ¿sí?, desde el punto que nosotros tomamos. Recuerden que el sistema de las ciudades-estado todavía pertenece al mundo feudal. La propiedad feudal, ¿la propiedad feudal qué es? Es la propiedad de la misma forma que nuestra propiedad. El señor feudal ostenta una propiedad privada. ¿Qué tiene el señor feudal? ¿Qué? Tampoco son muchos señores feudales que son amigos de los siervos y tienen todo en común. No ocurre eso. Sí. Sí, es una propiedad privada, porque la propiedad privada nace cuando nace el excedente de la producción mucho antes que nazca el feudalismo, digamos. Pero es otra forma. Tiene una propiedad privada, pero no tiene una propiedad privada burguesa. ¿Sí? No tiene una propiedad privada en tanto que es individuo, porque no la puede vender. ¿Sí? En realidad, el señor feudal, tanto la tierra le pertenece como se pertenece a la tierra. No es separable de ella. La propiedad feudal, lo mismo que la posición del señor feudal, es únicamente una posición en un sistema de obligación. ¿Me entienden? Entonces, esa propiedad lo conecta hacia arriba con señores más poderosos y finalmente el emperador. ¿No es cierto? Hacia abajo lo conecta con los siervos. De la misma forma que nadie puede transformarse en otra cosa que lo que es, la propiedad no puede ser otra cosa que lo que es. ¿Me entienden? ¿Tiene la propiedad pero no tiene título? Tiene la propiedad en tanto pertenece a este sistema de obligaciones. ¿Sí? El siervo no tiene título, ¿sí?, pero sin embargo
también, en cierto sentido, tiene derecho sobre la tierra. ¿Sí? Y también pertenece a la tierra. ¿Me entienden? Por eso es inseparable de la gleba. Por eso al siervo le decimos siervo de la gleba. El señor feudal tiene la tierra porque tiene una relación de obediencia con otros señores. ¿Me entienden? Pero no la puede vender. No, esa tierra no puede circular. ¿Me entienden? ¿Qué es la tierra? ¿Qué es la propiedad feudal? La propiedad feudal no es propiedad cosa, es una propiedad que forma parte de un conjunto de relaciones sociales. Esas relaciones sociales son las relaciones de dominio. ¿Me entienden? El sistema de dominio feudatario, el sistema de dominio del señor y del vasallo. ¿Qué es lo que da la propiedad? La propiedad esta no da sobre todo acceso a los hombres. Como trabajo y como fuerza de combate. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? ¿Y nuestra propiedad qué es? Esta también, como decía Josefina, ¿sí? También es privada, porque también supone exclusión. ¿No es cierto? Es mía, no es tuya. ¿Sí? Pero esa exclusión es también el acceso a un conjunto de relaciones sociales. ¿Sí? ¿La propiedad privada nuestra qué es? ¿Siempre? La propiedad nuestra le vamos a llamar propiedad privada burguesa. ¿Sí? En principio, su modelo no es la tierra, sino las cosas que se mueven y las cosas que circulan. ¿Me entienden? Las cosas que pueden ser usadas, rendir fruto y ser destruidas. ¿Sí? Uso, abuso y fruto es lo que va a definir la sociedad privada burguesa. ¿El usufructo? El usufructo, el fruto, ¿sí? Y la libre disponibilidad. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Y esta propiedad, ¿sí? Puesto que está definida en parte por el fruto, esta propiedad circula. ¿Me entienden esto? Y esta propiedad ya no liga dentro de relaciones de dominio. ¿Sí? Vamos a decir otra cosa de esta propiedad. ¿Cómo sabemos que somos iguales? ¿Cómo sabemos que somos libres? Pero sobre todo, supongamos que digamos, somos libres porque tenemos capacidad de decisión. ¿Cómo sabemos que tenemos capacidad de decisión? ¿Cómo sabe el otro que tiene capacidad de decisión? ¿Cuál es el testimonio de nuestra capacidad de decisión? ¿Cuál es el testimonio de nuestra libertad? Que esto es mío y no tuyo. ¿Sí? El testimonio de nuestra capacidad de decisión son las cosas que son propiedad nuestra. ¿Me entienden? Es la posibilidad de disponer de las cosas. Yo sé que no tengo un amo cuando tengo algo que es mío. ¿Me entienden? Que en el proceso que ustedes viven o han vivido con sus hermanos. ¿Lo entienden ahora? ¿Sí? Ustedes pasan a ser, cada uno de ustedes que son bastante jóvenes,
Parame un cachito, ¿sí? Ya su proceso de ser adulto es este límite que ponen a sus padres respecto de lo que les es propio. ¿Me entienden? Y esto que le dicen a sus hermanos, esto es mío, ¿sí? No entré a mi habitación, no me usé la computadora, no me usé la ropa, ¿sí? No me rompas algo, un juguete, una computadora, etc. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Nuestro testimonio, entonces, son las cosas, ¿sí? Testimonio que además circula. Esto, ¿sí?, es la idea de propiedad que tenemos con tipos tan importantes como lo que además de que tienen que ver, ¿sí? Y la propiedad esta, ¿sí?, es la que transforma, la que vemos funcionando acá con esta transformación del mundo territorial. El mundo territorial ahora no es el acceso a los hombres, no es el acceso a la fuerza de combate. ¿Me entienden? El mundo territorial ahora, el espacio, ¿sí?, el espacio rural, el espacio campesino, ¿sí?, es ya el de una propiedad que circula. ¿Me entienden? Y que por lo tanto puede generar renta monetaria y que puede ser grabada dentro de un préstamo, que puede ser dividida en tanto prenda para obtener préstamo. ¿Me entienden? ¿Qué? Puede ser hipotecada, ¿sí? Todavía no ha aparecido la forma específica de la hipoteca, pero ya ha aparecido su mamá, que es el préstamo prendario territorial. ¿Sí? ¿Me entienden esto? ¿Hipoteca de expresión? ¿Qué? No es una hipoteca. Después vamos a ver el surgimiento de la hipoteca y cuando lleguemos a el 2000 vamos a ver los problemas del contramercado que han generado las hipotecas. ¿Sí? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Entonces tenemos estos elementos que van mostrando esta transformación, ¿sí? Y en esta transformación tenemos el surgimiento de una nueva institución. No meramente la propiedad, sino el punto en que la propiedad se articula con la finanza, ¿sí?, que es la aparición de eso, del título, ¿sí?, la aparición de un título de propiedad que significa que la propiedad, ¿sí?, sigue el mismo camino que el dinero, ¿no es cierto? De la misma manera que este dinero amonedado, pesado, es necesario, ¿sí?, sustituir en parte por un dinero que circule muy rápidamente, un dinero que no me puedan robar, es decir, un dinero financiero, la propiedad empieza a circular así. ¿Me entienden? Empieza a circular como papel, como título de propiedad. Y como título de propiedad puede aplicarse a porciones de propiedad. ¿Me entienden? Y estas porciones de propiedad pueden ser negociables. Y de hecho lo van a hacer en un ratito. Y vamos a empezar a tener instituciones bancarias en donde los títulos de propiedad puedan ser negociables. ¿Cómo se llaman esas instituciones? Instituciones en donde se negocian los títulos de propiedad. Bancos. No solo bancos, sí, son instituciones bancarias, pero las llamamos bolsas. Bolsas de valores. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Bien. Entonces, y con esto cambia también la piedad cristiana. ¿No es cierto? Porque la piedad cristiana también va a seguir exactamente el mismo ritmo de transformación y se va a articular con el proceso anterior. Porque la piedad cristiana, ¿qué es? A ver, alguien que sepa de cristianismo más que eso, de cristianismo católico más que eso.
¿Qué es la piedad cristiana? La piedad cristiana, la caridad cristiana. ¿No venían bonos para peruanos años en el purgatorio? No, esa no es la caridad cristiana, esa es la redención cristiana. No. La piedad, la caridad, ¿de qué? No, es una muestra de amor al prójimo. ¿No es cierto? Que se materializa en la limosna. ¿Y la limosna qué es? Fíjate que las cosas en realidad empiezan a cambiar desde la aparición del diezmo. Porque la piedad cristiana, en realidad, la caridad cristiana, el diezmo es una relación personal que mantengo con alguien a quien ayudo. ¿Sí? Como resultado de este proceso ya no tengo diezmo, sino tengo bancos. ¿Me entienden? Instituciones públicas que se llaman montes de piedad, ¿sí? Que dan préstamos. ¿Me entienden? Pero, y también que pueden concentrar capital. ¿Me entienden? Porque Gorka es piadoso y caritativo, Viva es piadosa y caritativa, ambos tienen guita, entonces ¿qué van a hacer? Van a aportar a estos bancos y van a incrementar entonces, van a transformar a estas instituciones caritativas, ¿sí?, en depósitos de capital. Y estas instituciones bien administradas van a empezar a rendir beneficios. ¿Me entienden? Y vamos a empezar a tener bancos públicos. ¿Sí? Claro. Y no únicamente a vos o a mí, sino a los reyes. Es decir, vamos a empezar a conectar los procesos de pobreza, ¿sí?, los procesos de caridad, con los procesos de contramercado. ¿Sí? Y vamos a tener acumulaciones de fortunas también en este proceso. ¿Sí? Porque estas instituciones, ¿sí?, tienen capital propio, ¿me entienden? Y pueden... ¿Son instituciones religiosas? ¿Sí? ¿Sabes qué instituciones religiosas? Porque todo este proceso va a implicar una transformación en la ética religiosa. Porque ¿qué es lo que habíamos dicho de la ética religiosa? ¿Sí? Que el cristianismo ¿por qué en la Edad Media los prestamistas son judíos? ¿Alguien que sepa? ¿Por qué? Porque la usura es pecado, lo que como judío no me importa. ¿No es cierto? No venga a mí a hablar de pecado, porque yo únicamente tengo obligaciones con el resto de la comunidad judía, no con el afuera de la comunidad judía. El afuera de la comunidad judía, que además lo persigue a los judíos, ¿sí?, en materia de usura, ¿sí?, entre otras cosas, porque los banqueros son judíos, eso no significa que los judíos sean banqueros, ¿no es cierto? Una cosa no implica la otra, ¿sí? Pero sí, puesto que están exonerados de las obligaciones del cristianismo, son los que pueden especular con el préstamo. En este proceso, ¿sí?, el cristianismo va a cambiar su moral y va a empezar a tolerar el préstamo. Y va a empezar a generar una serie de artilugios doctrinales que son muy divertidos, ¿sí?, referidos al préstamo tolerable. ¿Cuándo el préstamo es tolerable para los cristianos? A partir del siglo XV, ¿sí?, del siglo XV y más marcadamente en el siglo XVI. Una va a ser la doctrina que todavía tenemos como lucro cesante, ¿no es cierto? ¿Saben lo que es el lucro cesante? ¿Vos sabés lo que es el lucro cesante? Ejemplificándolo con el laburo. O a ver, mañana tengo un accidente ocasionado por un tercero. No puedo trabajar, no solamente me tiene que cubrir los gastos, sino lo que yo no gano en ese tiempo. Claro, ¿me entienden?
Entonces, si yo presto algo que me podría haber generado beneficio, se aplica la doctrina, así se inicia la doctrina del lucro cesante. Y ese préstamo, ¿sí? Por ese préstamo, la Iglesia me permite el cobro de interés. ¿Me entienden? El otro es el préstamo riesgoso. Si yo presto con posibilidades de perder el dinero, puedo cobrar interés. ¿Me entienden? Entonces, a la par... ¿Qué diferencia entre prestamista y usurero? La tasa de interés, por supuesto. Porque Es un eufemismo. no en la Edad Media. No en la Edad Media. En la Edad Media las instituciones de piedad pueden prestar con interés, pero es casi un interés nominal. ¿Me entendés? Es un interés que por lo general oscila entre el 1 y el 5%. ¿Me entendés? En este proceso, ¿sí?, las tasas de interés obviamente van a subir, ¿sí?, se van a colocar al 5%, y para los préstamos a la corona van a ser alrededor del 15 al 25%. ¿Me entendés? Que ya es un préstamo usurario. Lo que pasa es que... Es lo mismo, con otro nombre. La usura, lo que pasa es que aplicamos el término usura en relación con un pecado. ¿Me entendés? Por eso surge el término usura. Eran usureros porque había monopolio. Eran usureros porque los judíos eran condenados y de vez en cuando los reyes podían disponer de sus bienes. ¿Por qué viene pecado? ¿Y por qué viene pecado? Miren la tasa de interés que aplican. Mira. Pero soy judío. No soy rey que le debo a los judíos. El problema es que convoco eso cuando no le puedo pagar a los judíos. ¿Me entienden eso? O cuando necesito dinero para hacer otras operaciones. ¿Sí? Lo importante de esto es que también a la par la moral está cambiando. ¿Sí? Y a la par que Europa se está endeudando, monetizando, ¿sí?, también se está secularizando. Y también se está extendiendo esta idea de propiedad, que era la que discutíamos hace un ratito, ¿sí? La propiedad es la propiedad individual. Y se está extendiendo hasta un punto tan importante, ¿sí?, que va a ser uno de los elementos fundamentales de la articulación geopolítica moderna a través de su reconocimiento en el primer tratado internacional, que es el Tratado de Westfalia. ¿Sí? O sea, no estoy diciendo únicamente esto por detalle, sino porque se va a articular con la geopolítica mundial. Bien. Entonces, ¿dónde estaba? No sé. Ah, ahí. ¿Sí? Esta es la España del siglo G. Esta es la Europa del siglo genovés. ¿No es cierto? ¿Sí? Me interesa detenerme un cachito en esto. ¿Sí? Esta no es la Europa del siglo genovés, sino es la operación por la cual se enriquecen los genoveses. ¿Sí? No sé si se entiende el mapita. El mapita conecta una serie de ciudades. ¿Sí? Conecta Sevilla con Florencia, con Milán y con Venecia. ¿Sí? ¿Y lo puse o no? Y no sé por qué me olvidé de ponerlo. Con algo, claro que pensé que lo vi, que está más o menos por acá, ¿sí?, que se llama Placenza, ¿sí?, Besanzone. Y conecta también con una ciudad que es Amberes.
que es Amberes, ¿sí? Que está allá arriba, ¿sí? Y nuevamente hacia otra ciudad que es Medina del Campo. ¿Y cuál es la conexión? Para evitar operar sobre el mapa, ¿sí? Vamos a operar sobre estos globitos, ¿sí? Los genoveses descubren o inventan el mercado monetario, ¿sí? Entonces, ¿qué llega a Castilla? En este proceso, ¿sí? ¿Qué llega a Castilla? Que es muy importante. ¿Qué llega a Castilla de América? Plata. Plata, sobre todo plata, ¿sí? Sobre todo llega plata, plata que es amonedada, ¿sí? Y es transferida a la península itálica, ¿sí? Al sistema de ciudades-estado italiano, ¿sí? Y sobre todo es transferida a un territorio que van construyendo los genoveses con mucho trabajo, con muchísimo trabajo, ¿sí? Que es el territorio de Placenza, ¿sí? ¿Qué es Placenza? Lo que en ese momento sería un paraíso fiscal, ¿sí? ¿Qué es un paraíso fiscal? ¿Qué? No tenés que declarar. Donde no tienen que declarar, el Estado no te jode, y no solo no te jode, sino que no te cobra impuestos por las transacciones, sino que además, ¿qué hace? Te da ganancia. Te da protección, te protege, protege el dinero, ¿no?, que ustedes llevan a ese paraíso, ¿no es cierto? Lo protege más o menos bien, más o menos mal. Ustedes vieron los últimos escándalos, significa que ya no hay nada seguro en el mundo, ¿sí? Ahora, ¿qué hacen en Placenza y qué hacen con las otras ciudades-estado? Intercambian moneda, ¿me entienden? Transforman la moneda que se obtiene en Castilla en otras monedas, ¿me entienden? Y sobre todo en una, la moneda buena. ¿La moneda buena qué es? El oro, ¿sí? Y la moneda buena, ¿sí?, la llevan o como letra de cambio o directamente a Amberes. ¿Por qué la llevan a Amberes y no a otro lado? Porque Amberes está muy cerca de del frente de guerra que desde que durante todo 1600 va a mantener España, ¿sí? Más o menos desde un poco antes de 1600, desde la formación de la guerra de los 80 años, ¿sí? ¿Cómo? Geográficamente hablando, ¿qué es lo que hoy? Sí. ¿Sí? Lo que está ahí, abajito de Ámsterdam, ¿sí? ¿Y qué obtienen a cambio de esto? ¿Sí? A cambio de llevar. Porque ¿qué van a hacer con el oro? ¿Qué van a hacer con la moneda buena? ¿Qué se les ocurre a ustedes que van a hacer con la moneda buena? ¿Qué es tan importante llevarla cerca del frente de guerra? Para financiar la guerra. Pagar los soldados, ¿sí? Pagar mercenarios. ¿Y con qué vienen de Amberes? Más importante que la plata, vienen con títulos. Y no son títulos nobiliarios. Estos títulos son propiedades negociables que se llaman asientos, que establecen derecho sobre la plata que todavía no ha llegado. ¿Me entienden? ¿Cheque diferido? Un cheque diferido muy seguro. Un cheque diferido muy seguro, un cheque que indica que un contrato que indica que tanto de la plata que ingresa es para los genoveses. ¿Me entienden? Y con eso los genoveses pueden utilizarlo nuevamente para hacer esto y que cada vez circule más plata
más oro, más derechos, más títulos, ¿sí? Y ser beneficiarios de este movimiento. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? ¿Y por qué necesito la letra de cambio? ¿Y por qué necesito? Pero ustedes me pueden preguntar, ¿pero por qué necesito a los genoveses? ¿Por qué la corona necesita a los genoveses? Porque el envío la llegada de plata es irregular. ¿Me entienden? América queda muy lejos, ¿sí? Pueden pasar muchas cosas en el trayecto, a veces llega más plata, a veces llega menos plata, y los mercenarios son poco comprensivos respecto de esas demoras, ¿me entienden? Los mercenarios exigen pagos regulares, ¿me entienden? Entonces, ¿para qué necesito a los genoveses? Para acceder a La que tiene letra de cambio. Necesito acceder a los genoveses porque transforman en regular un flujo que es irregular. ¿Me entienden? Transforman en regular y predecible, ¿sí? Un flujo que es extremadamente irregular y casi impredecible, que es el flujo de plata. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Ahora, y tenemos que introducir esta nueva noción que va a ser muy importante, ¿sí? Que es la de burguesía en diáspora. Porque los genoveses, en realidad, todas estas operaciones hacen de los genoveses un modelo de clase financiera que van a seguir posteriormente las clases financieras, que indica básicamente que es raro hablar de una finanza nacional o de una clase financiera nacional. ¿Me entienden? Los genoveses no operan en Génova. ¿Me entienden esto? Operan en todo el resto del mundo, con la excepción de Génova. Necesitan, ¿sí? Sí, dale, convierte. Necesitan distribuirse por todo el sistema mundial, por todo el sistema europeo, y aprovecharlo. ¿Me entienden esto? Entonces, hay una burguesía en diáspora, una comunidad que está dispersa por un territorio. Y no solo por un territorio, en lo que a nosotros nos interesa, sino por un territorio que es interestatal y por lo tanto la burguesía se transforma en transestatal. ¿Me entienden? Capaz de aprovechar, de atravesar todas las fronteras entre estos reinos dinásticos, ¿me entienden? Entre estas ciudades-estados. ¿Me siguen? ¿Sí? Y sacar partido de ello, porque este espacio, que es políticamente heterogéneo, es también monetariamente diverso. Y la misma que es monetariamente diverso, puedo, ¿sí? Si tengo los mecanismos financieros lo suficientemente sofisticados, puedo sacar beneficio de esta diversidad monetaria. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden este punto? Y estos beneficios son liquidez y se autoexpande. ¿No es cierto? ¿Me entienden esto? Y mientras más problemas tenga el imperio español, porque ¿se acuerdan que habíamos dicho? Del tipo de agencia que lleva a cabo la expansión transoceánica. No era una agencia unitaria, ¿sí? No es un imperio en realidad, ¿sí? No es un Estado, no es España en realidad la que lleva a cabo, no es Portugal tampoco, la que lleva a cabo
la expansión transoceánica, sino que ¿qué era? ¿Se acuerdan? Perdón, ¿los oí? Estaban... Era una agencia dicotómica, ¿sí? Una agencia dual, conformada por un espíritu de cruzada, portado por los estados de la península ibérica. Tomamos España porque esta casa no lo ve en Brasil. No, porque no estamos en Brasil, si no estaríamos hablando de la corona portuguesa, y la corona portuguesa sería el ejemplo de expansión transatlántica. ¿Sí? ¿Me entienden esto? La península ibérica tiene este espíritu de cruzada, mientras los comerciantes, los banqueros genoveses, esta burguesía transoceánica, ¿sí?, tienen la información, las conexiones y el capital como para hacer de la empresa de conquista una empresa capitalista. ¿Me entienden? Pero una empresa capitalista incómoda, porque España no va a perder su espíritu de cruzada. ¿Me entienden? Y como no lo va a perder, se va a embarcar en una aventura extremadamente ruinosa, ¿sí?, en la que finalmente los genoveses, que no tienen estado propio, ¿sí?, no les va a quedar otra que seguir, ¿sí? Esa aventura ruinosa, ¿sí?, es el imperio. ¿Me entienden? Esta alianza entre la corona, ¿sí?, española y el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí?, porque los dos en definitiva son lo mismo, porque todos somos Habsburgos y los Habsburgos estamos todos, ¿sí? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Entonces, vamos a hablar enseguida vamos a utilizar otro término para esto. Le vamos a llamar externalización de la protección, para compararlo con la otra agencia que se va a producir posteriormente cuando esto sea una catástrofe, ¿sí? Esa catástrofe es, por supuesto, la guerra de los 80 años y la guerra de los 30 años. Cuando eso ocurra, ¿sí?, va a surgir otro capitalismo, el capitalismo nazi. ¿Sí? Muy bien. Si ustedes me tratan así, no trato así. Este cambio político. Caridad cristiana. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden? ¿Entienden el papel y la letra de cambio? ¿O alguien le queda duda? ¿O alguien me va a preguntar qué es una letra de cambio? ¿Está bien? Ustedes pueden preguntar, cuando sí les parecía que es el único momento donde se lo me puede preguntar. Bueno, sí me pueden preguntar, pero tienen más turismo. Bueno, pasa de un texto que les preguntan. ¿Qué? En el pase de un texto que les preguntan. Y si... Además de una carga de ayuda, me parece. ¿Sí? Me parece que... Si ustedes se traban, ustedes saben que yo lo sé. ¿Qué es una letra de cambio? ¿Qué me dice que es una letra de cambio? Es una orden, ¿sí?, de pago diferido que indica: páguese a tal
en tal lado, en tal momento. ¿Me entienden? Ese tal lado y en tal momento suelen ser las ferias. Porque las ferias lo que establecen es esto que habíamos dicho que se llamaban cámaras de compensación. ¿Me entienden? Es decir, que era lo que posibilitaba que no se mueva dinero, ¿sí? Sino entre todos estos banqueros, ¿sí?, se muevan derechos sobre depósitos. ¿Me entienden? Sin recurrir jamás a la circulación de moneda. ¿Sí? ¿Y cómo llega ese paraíso o esa feria a tener esa plata? Si estamos circulando solamente papel, yo voy y la quiero cambiar por plata. Si a mí, alguien que está en Tucumán, me debe plata, pero yo estoy en Salta, voy a la feria que está en Salta, busco la plata. ¿Cómo llegó la plata hasta ahí? Si te dicen que te van a pagar ahí, llegó por transporte. ¿Sí? Ahora, ese transporte es del lugar más cercano. ¿Me entendés? ¿Por qué se establece en Besanzone? Porque tenés todo el sistema de bancos alrededor. ¿Me entendés? Pero la gracia de esto es decirte otra cosa. No haceme la pata hasta la próxima feria. ¿Me entendés? Y vos decís, pero necesito para vivir, no hay ningún problema. Te extiendo una orden de cambio, ¿no? Una letra de cambio para que tales y tales comerciantes te extiendan, ¿sí?, bienes de uso a crédito. ¿Cuál es la primera tarjeta de crédito? Exactamente. ¿Cuál es la garantía? Es lo que yo pregunto. La confianza, porque vos tenés familias de banqueros que deben apoyarse entre sí, porque si no se apoyan, pierden todos. ¿Me entendés? ¿Sí? Tampoco es que un sistema financiero pueda ser más estable que eso, ni más confiable que eso. ¿No es cierto? ¿Se puede transferir la letra de cambio? En principio no, hasta aproximadamente 1550 que se desarrolla el endoso. ¿Me entendés? ¿Sí? Y entonces ya no necesitas banqueros, lo único que necesitas son corresponsales de los banqueros, que van haciendo sucesivos endosos de la misma letra de cambio. ¿Me entendés? Que el endoso también es un invento italiano. Bien. Me perdí que no creo que le iba a decir. Bien, y finalmente los genoveses van a poder desplazar, gracias a esta operación, los genoveses van a poder desplazar al resto de los banqueros. Porque tienen lo único que no tienen estos banqueros. Perdón, tienen dos cosas que no tienen estos banqueros. Tienen el acceso a la plata que le da los asientos, y son más inteligentes que nosotros porque han desarrollado un instrumento por el cual pueden calcular el beneficio entre transacciones intermonetarias. Ese beneficio, ¿sí?, ese instrumento, es otra función de la moneda, ¿sí?, que es la moneda de cuenta. ¿El dólar nuestro? El dólar nuestro es medio de pago, medio de funcionamiento, Sí, pero ahora y medio de cuenta. ¿Sí? Medio por dólar, digamos. Claro, y es también una unidad de cuenta. ¿Me entiendes? Ese es el término. Sí. Ahora difícil. ¿Me entienden? Es decir, una moneda cuya fortaleza, cuya estabilidad, y la estabilidad está garantizada por el flujo de plata, por el ingreso de plata, una moneda cuya estabilidad me permite medir las otras monedas. Y así saber cuándo gano, porque si no tengo una moneda que me mida las otras monedas, ¿cómo puedo saber cuándo gano y cuánto gano? ¿Me entienden? Y esa moneda alrededor tiene una institución monetaria. ¿Sí? Esa institución monetaria es la Banca de San Giorgio. ¿Sí? La Banca de San Giorgio es una institución
que ya opera como un banco moderno. ¿Sí? Recibe depósitos, transfiere depósitos, permite operaciones al descubierto y permite operaciones cambiarias. ¿Ya existía el descubierto en ese momento? Todas estas operaciones, la mayor parte de estas operaciones, imagínate que son al descubierto. Una empresa comercial, ¿sí? Puede, en parte, algunas de las empresas comerciales son operaciones al descubierto. Europa en la época de Felipe VI, ¿sí? Ya que este va a ser el escenario del nuevo ciclo sistémico. Pero para eso tenemos que introducir otra noción, ¿sí? De la que enseguida vamos a volver, que es la de caos. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho del sistema interestatal? No lo busquen, ustedes descansan. No es una pregunta retórica para descansar. Habíamos dicho del sistema interestatal que es una anarquía ordenada. ¿Sí? Una anarquía ordenada significaba que el orden, ¿sí?, no depende de una instancia central, ¿me entienden? Sino de la tensión, de las relaciones de tensión entre los participantes. El orden es más bien una situación de equilibrio, ¿me entienden? De equilibrio de fuerza, ¿sí? Y ese equilibrio de fuerza, yo les había dicho ya en el momento de las ciudades italianas, es un equilibrio de fuerzas, directamente fuerza, ¿sí? Es un equilibrio bélico, es un equilibrio en la guerra, ¿me entienden? No hay paz en el sistema interestatal, ¿sí? Hay momentos únicamente en donde tenemos empate de fuerzas, ¿me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Sí? Y este sistema de fuerzas, ¿sí?, es lo que asegura el orden, ¿no es cierto? No hay gobierno, no tenemos una instancia de gobierno, ¿me entienden? No hay gobierno mundial, ¿me entienden? ¿Sí? Esto es diferente de una situación de caos. Una situación de caos supone que no hay orden, ¿no es cierto? Entonces, el proyecto español, el espíritu de cruzada español, ¿sí?, va a llevar a una situación de caos, ¿sí? Y esa situación de caos va a desembocar en dos procesos de guerra: la guerra de los 80 años, ¿sí?, y la guerra de los 30 años, ¿no es cierto? Y como resultado de esa guerra vamos a tener el surgimiento de unos paisitos acá que casi ni se ven, ¿sí?, que son estos que están ahí arribita, ¿sí?, que son estos, ¿sí?, las Provincias Unidas, no los Países Bajos, las Provincias Unidas, porque los Países Bajos designan dos conjuntos, ¿sí? Están los Países Bajos católicos, ¿sí?, y los Países Bajos protestantes. Entonces, las Provincias Unidas y ese que está en onda verde musgo, ahí arriba, ¿sí? Y estos países, ¿sí?, que en realidad es un conjunto de estados que tienen en común el ser protestantes y su espíritu empresarial, van a desbancar a la corona española y van a desbancar al sistema genovés, ¿sí? Y van a establecer el sistema interestatal, o mejor, sí, van a establecer en gran parte, en una fuerte medida, el resultado de ellos, el sistema interestatal moderno, ¿sí?, con el fin de la guerra
de los 30 y de los 80 años. Es decir, con el tratado, con la paz de Westfalia. La paz de Westfalia es la génesis de otro escenario mundial. Quizás no tiene nada que ver con la Edad Media. Este escenario en el que estábamos hasta este momento, el escenario que no es aún un escenario vinculado a la Edad Media. Porque tenemos acá un imperio operante. Luego de esto, un imperio en el sentido cristiano del término. Antes no sé, digamos. Esto no sé qué onda. No hay más que creer que sí. Pero ustedes saben que la cristiandad no se piensa localizada. ¿No es cierto? ¿Me entienden esto? ¿Cómo se piensa la cristiandad? Universal. ¿Sí? ¿Me entienden? Y esa es uno de los significados de iglesia. ¿Sí? En la Edad Media está acá Lucho sabe más de eso que yo, ¿no? ¿Quería hablar? ¿No? Está la iglesia en la tierra, ¿sí? Que queda bajo la obligación de las autoridades, ¿sí?, reconocidas por el papado. ¿Me entienden esto? Las autoridades, el rey, el emperador, ¿sí?, el señor feudal, no son libres, ya les he dicho, ¿sí?, y no son libres de hacer lo que quieran porque están sujetas, ¿sí?, a esta universalidad cristiana. ¿Me entienden esto? Y por lo tanto caen con la obligación respecto del alma de sus súbditos. Puesto que en la práctica la cristiandad no es universal, entonces ¿qué tenemos? ¿Qué va a ser la cristiandad? Si la doctrina me dice la cristiandad tiene que ser universal, usted en realidad trabaja para Cristo, ¿sí? Y en la práctica la cristiandad no es universal, me tengo que expandir, ¿sí?, la cristiandad. ¿Me entienden? Esto que había animado el espíritu de cruzada y era lo que había, y había sido uno de los motores de la conquista, es también el espíritu que va a animar, ¿sí?, la guerra de los 30, de los 80 años. ¿Sí? Porque en el trayecto, ¿quién ha surgido? ¿Quiénes han surgido? Los protestantes. ¿Me entienden? Y no solo han surgido los protestantes, sino han surgido los protestantes en esta zona y controlando no se ve ahí. A ver si lo puse en el... Y controlando estos recursos, ¿sí?, que están ahí abajito de Dinamarca, Suecia, ¿sí?, Polonia, y entre Dinamarca, Suecia y esta especie de golfo, ¿sí? Esta especie de golfo, ¿qué es? ¿Lo ven? ¿Sí? Ese golfo enorme que tiene ahí, ¿qué es? Ese se llama el mar Báltico, ¿sí? Y ese mar Báltico va a representar una ventaja estratégica, una nueva fuente de recursos, puesto que los recursos del Mediterráneo se están agotando, ¿sí? Y la expansión transatlántica, la expansión transoceánica en realidad, necesita recursos, ¿sí? ¿Qué recursos necesita la expansión transoceánica? El oro para agarrar. No, porque
el oro sigue llegando así por goteo, pero necesito, no solo, porque no puedo hacer barcos de oro. ¿Me entienden? Necesito madera, ¿sí? ¿Qué más? Necesito grano. Y necesito todo el otro conjunto de pertrechos navales, ¿sí? Que en general tienen su origen en el procesamiento de materias primas vegetales. Trementina, brea, velas, ¿no es cierto? Cuerdas, hierro, y los Países Bajos no es que produzcan eso, no producen eso en realidad, sino que controlan el acceso a esos recursos. Si esos recursos son producidos en el Báltico, en el mar Báltico, ¿sí? Los holandeses han construido un mercado en donde esos recursos son comercializados. Y han construido una flota que puede llevar esos recursos incluso hasta el Mediterráneo. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Y con eso han construido la primera etapa del ciclo de acumulación. ¿Cuál es la primera etapa del ciclo de acumulación? Dinero. La etapa del ciclo. Bien, ¿sí? Es decir, controlan un conjunto, controlan la circulación de un conjunto de mercancías que pueden generar beneficio. ¿Me entienden? Y que pueden generar tanto beneficio como para financiar una expansión. Entonces, estas provincias chiquititas, ¿sí? Van a finalmente a controlar estas zonas que ustedes me pueden decir, no es gran cosa, ¿no? Este es el mapa del imperio, ¿sí? Del imperio holandés. ¿Sí? Estos son los puntos que controla el imperio holandés. Pero no los vean como puntos territoriales, porque son mucho más importantes que puntos territoriales. Porque lo que controlan en realidad es esto. Son la ruta y los recursos estratégicos, ¿sí? Que Europa está disputando desde hace 200 años, ¿no? Cuando llegan los holandeses. ¿Me entienden? No sé si se ve. ¿Se ve? ¿Qué controlan acá? ¿Se ve que sale de acá? Esclavos. ¿Sí? De acá, especias. ¿Me entienden? Tela, pero sobre todo especias. ¿Sí? Y fíjense, una cosa, fíjense que una cosa les insisto, no digan que, qué chiquitito, qué poquita cosa. Porque en realidad, ¿sí? Les conviene que sean chiquititos, porque se ahorran los enormes costos del imperio territorial. ¿Me entienden? Es la lógica Es la lógica que hemos visto de construcción del Estado. Porque recuerden que nosotros hemos visto dos lógicas de construcción de Estados. La que subordina el territorio o el capital. Sí, muy bien. Una es TDT, ¿no es cierto? Que es la lógica territorialista. Esta es la lógica capitalista del Estado. ¿Sí? DTD. ¿Sí? Territorio chico y ninguna expansión si no me da dinero. ¿Me entienden? La expansión está subordinada a la obtención de dinero. ¿Me entienden esto? A la obtención de liquidez. Y para lograr esto, fíjense que comparado con... Este es el mapa total del imperio. Yo todas las semanas
¿no? Actualizo el PowerPoint en el Tumblr, ¿no? No es que suba nuevamente la diapositiva, no es que multiplique, sino que siempre el mismo documento, solo que más largo. ¿Sí? ¿Me entienden? Así que no le dejo la fotocopia, pero pueden bajar el PowerPoint directamente desde el Tumblr. Esto que está en verde, ¿sí? ¿Se ve? Sí. En verde nuevamente Mujo, ¿sí? Es, luego de Tordesillas, ¿se acuerdan ustedes que era el Tratado de Tordesillas? ¿Alguien se acuerda de que era el Tratado de Tordesillas? Muy bien, como dice Ignacio, es el tratado que separa el mundo entre España y Portugal, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? ¿Sí? Entonces a América le corresponde España, ¿sí? A Brasil, y fíjense lo que le correspondía a Portugal. ¿Me entienden? Lo que está con verde es lo que su maestro no les explicó del Tratado de Tordesillas, ¿sí? Portugal no es que se lleve poco del Tratado de Tordesillas, porque a veces siempre parecía, cuando a mí me lo explicaban en la primaria, que quieren los portugueses, se quedan únicamente con una puntita de Brasil. No, minga, se quedan con todo el resto, ¿sí? Con todo el sistema costero, ¿no es cierto? Y aunque los portugueses se queden con todo el sistema costero, son expulsados de ese sistema costero a través de estos puntos estratégicos que conquista Holanda, ¿sí? Lo que significa que Holanda desarrolla una maquinaria colonial mucho más eficaz que la del imperio territorial. Esa maquinaria, ¿sí? En realidad es una maquinaria múltiple. Los holandeses son tipos muy interesantes. No es almacenes, sino almacenes, ¿no? Unos almacenes que son gigantescos y que serán más grandes y más caros que una flota, ¿no? En donde guardar todo el comercio que obtenían del mundo. Pero además desarrollan la bolsa de valores, ¿sí? Es decir, una institución que vamos a analizar con detenimiento la semana que viene, ¿sí? En donde se negocian títulos, ¿sí? Se negocian pequeños pedacitos de propiedad. Y por ahora lo que nos interesa es esto, el último punto. Desarrollan un tipo de compañía. Un tipo de compañía que puede ser financiada, a diferencia de lo que había hecho España con Génova, que puede ser financiada por particulares, ¿sí? Una compañía que no está, ¿no?, financiada por el Estado, por eso la bolsa, ¿me entienden? La compañía estatutaria es por acciones, las acciones son títulos, ¿sí?, que son negociables y que adquieren valor en bolsa, ¿me entienden? Y así pueden atraer todo el crédito europeo, ¿sí?, al financiamiento de esas compañías. ¿Y por qué va a venir el crédito europeo para eso? Porque esas compañías tienen algo muy interesante. Son compañías monopólicas, ¿sí? Monopólicas, ¿sí? Por eso se llaman compañías estatutarias, ¿sí? Detentan en exclusividad derechos comerciales, pero también detentan derechos de soberanía. ¿Me entienden esto? ¿Entienden lo que les digo? Y este es el punto importante. Pueden operar como Estados, tener sus propias
fuerzas de coacción. ¿Me entienden? Contratar sus propios mercenarios o pagar a sus propios soldados. Exigir tributo y ser beneficiaria del tributo que exigen, ¿sí? Y transformar ese tributo en beneficio para los accionistas. ¿Me entienden? Lo que han hecho los holandeses es saltearse al rey y pensar solo en que la compañía da beneficios a los accionistas. Pero es un estado paralelo que es parte de un estado. ¿Me entienden? Porque una parte acordada en el estatuto de la compañía financia una agencia estatal, que es la que son las Provincias Unidas. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Las Provincias Unidas funcionan, si quieren ustedes, como una asociación. Que no sé dónde. Me hice un quilombo con la foto, con las diapositivas hoy. No. Vale, no voy a encontrar, no sé dónde. Ahí está. Eso es. Generan protección, finanzas a cambio de protección, como siempre, ¿no es cierto? Como hemos visto que es la forma en que capitalismo y Estado se necesitan mutuamente, ¿sí? Y pero esta relación no va a ser externa, como en el caso de Génova. Génova, para su protección, para la protección del capital, recurre a la península ibérica. ¿Me entienden? Para la protección del capital, este grupo de comerciantes que controla el comercio báltico recurre a una casa real, a la casa de Orange. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? A una familia, ¿sí? A un linaje con pretensiones reales, ¿sí? Tipos muy inteligentes, porque lo que van a hacer no solo es la cuna del capitalismo moderno, también es la cuna de la fuerza militar moderna. Porque lo que va a hacer la Casa de Orange es renovar, ¿sí? Transformar la forma de hacer la guerra, ¿sí? Va a racionalizar el ejército y va a ser del ejército no un conjunto de mercenarios, sino un conjunto de especialistas. ¿Me entienden? Un ejército profesional, entrenado, organizado racionalmente, ¿sí? En términos de batallones, etcétera, etcétera, ¿sí? Jerárquico, pero ya no feudal. ¿Me entienden? Un ejército que libra guerras solo para ganar, no para obtener honor. ¿Y va a prestar ese ejército? ¿Qué? ¿Lo va a prestar? Lo va a prestar a la Compañía de las Indias Orientales. Es decir, esa estructura del ejército va a ser aplicada en la Compañía de Indias Orientales y las compañías estatutarias van a seguir exactamente la misma estructura que la Casa de Orange en la formación de sus fuerzas de coacción. ¿La presta como aliado o la presta por plata? La presta como información y como formación, porque la Casa de Orange no es que pueda prestar un ejército, está librando una guerra con el imperio más grande del mundo, está librando una guerra con los Habsburgo. ¿Me entendés? Está librando una guerra en el Imperio Romano Germánico y una guerra en su propia frontera.
¿sí? Entonces, sí, lo que va a hacer es formar a las fuerzas de coacción de las compañías estatutarias. ¿Me entienden? Y entonces vamos a tener algo muy extraño, ¿no? Muy poca gente puede gobernar un imperio. Si los españoles habían necesitado prácticamente movilizar toda Castilla, ¿no? transferir una enorme población para la construcción de una serie de ciudades muy separadas entre sí, ¿sí? Lo que hacen los holandeses es movilizar muy pocas tropas extremadamente entrenadas. ¿Me entienden? Con una superioridad bélica que les permite desplazar a Portugal de todo el comercio de Indias y con una fuerza bélica que le permite cobrar tributo a la corona española bajo la forma de piratería. ¿Me entienden? Entonces, DM no es únicamente este DM del ciclo sistémico holandés es en primer término el Báltico, ¿no es cierto? En segundo término el comercio colonial gracias a las compañías estatutarias. ¿Me siguen? Y en tercer término es la piratería. ¿Me entienden? Todo este aparato, además, soportado por un sistema financiero, ¿sí? Por el sistema de acción, compañía y bolsa. ¿Cómo? ¿Cómo funciona la piratería? ¿Qué te imaginas con piratas? ¿Qué? ¿Pero eso era para conseguir la ruta? No solo para conseguir la ruta, sino también para sacar una parte significativa de la plata española. No, digamos, que es tributo que te cobro. No es un tributo voluntario. ¿Por qué digo tributo? ¿Por qué digo tributo? Porque la acción de la piratería holandesa, como más adelante del corso inglés, va a ser regular, tan regular que puede ser racional. ¿Me entendés? Entonces yo puedo hacer de la piratería también una actividad de las compañías. ¿Me entendés? Y puedo hacer que coticen y puedo venderla como título. Entonces voy a tener patentes, permisos reales, ¿sí? Permisos estatales para el ejercicio de la piratería. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Que van a ser el instrumento que sobre todo va a ser Inglaterra, pero instrumento que inventa Holanda, ¿sí? Inglaterra lo va a llamar patente de corso. Mientras Holanda los va a colocar dentro de las actividades de las compañías. ¿Me entienden? Inglaterra lo va a autonomizar, va a ser, es tan buen negocio que lo hagamos una compañía especializada con su monopolio, ¿sí? Y entonces van a tener al famoso Drake, ¿no es cierto?, bajo Isabel. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Entonces, Holanda puede establecer todo esto, ¿no? Pero fíjense que todo esto supone un sistema jurídico muy diferente de España.
Porque en España, el rey lo es todo, ¿no es cierto? Entonces, Carlos V va a establecer préstamos obligatorios, por ejemplo, ¿sí? Va a tomar prestada, ¿no?, obligatoriamente parte de los envíos de las remesas de los particulares a América, ¿sí? Porque si hay algo que a Carlos V no le interesa, y en general no le interesa a la corona española, es respetar algo que es problemático que existe en España en el siglo XV, que es la propiedad privada burguesa. Todo este sistema, en cambio, supone el ejercicio de la propiedad privada burguesa. Acá el Estado, ¿sí?, acuerda una participación y se contenta solo con esa participación. Cualquier excedente sobre esa participación cotiza en bolsa y beneficia a los inversores particulares. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? ¿Me entienden este punto? El Estado dice, esta parte es mía, y solo esta parte. ¿Sí? Ahora, las compañías holandesas dan más beneficio que eso. Y por eso pueden ser atractivas, ¿sí?, para el capital europeo. Entonces, en la medida en que dan beneficios extraordinarios, en un contexto en donde el Estado no va a gravar, no va a tomar más de lo que le corresponde, ¿sí?, puede atraer un montón de inversores. ¿Me entienden esto? Esto, ¿sí?, es propiedad privada individual. ¿Estado holandés? ¿Cómo? ¿Estado holandés? ¿Estado holandés? Estado holandés. Ah, bien. Sí, Estado holandés. Y esto va a ser un elemento muy importante en lo que va a generar como resultado este doble proceso de guerra en el que está metido Holanda, ¿sí? La guerra que lleva a cabo con España, la guerra de los 80 años, y la guerra que el Imperio Romano Germánico lleva con prácticamente el resto de Europa, ¿sí?, y sobre todo con Francia, que es la guerra de los 30 años. ¿Me entienden? Ambas guerras, les decía, terminan en una paz con el que el sistema medieval llega a su fin. Esa paz termina con el imperio, ¿sí? A partir de allí ya no va a haber imperio, ¿sí? Bueno, sí, porque va a estar Napoleón, pero eso después lo va a discutir. Pará, no te apures. Esto, ¿sí? Esto es lo que establece la paz de Westfalia, ¿sí?, el principio de soberanía estatal. ¿Qué significa el principio de soberanía estatal? Ni acá de universalismo cristiano. Acá el único que es soberano no es Cristo, ¿no? El único que es soberano no es Cristo, ¿sí? El único que es soberano, ¿sí?, es el Estado. ¿Me entienden? Y el Estado no admite ninguna autoridad por encima de él. No admite la autoridad del papado, no admite la autoridad del emperador. ¿Me entienden? Ahora, esa soberanía tiene un límite. ¿Cuál va a ser ese límite? La propiedad individual. Entonces, con el sistema de Westfalia vamos a tener un sistema interestatal que garantice la propiedad. En plena guerra se pueden transferir propiedades, ¿sí?, sin que puedan ser requisadas por los estados beligerantes. ¿Me entienden? La firma del Tratado de Westfalia inaugura el mundo burgués como mundo que existe entre estados. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? No importa. No importa porque ya nos vamos. Hasta ahí. ¿Sí? Después lo vemos más profundamente.
Bien, listo chicos. Se lo organizo, porque no sé qué hice, estaba organizadito cuando... Tienen un texto sobre la paz de Westfalia, ¿sí? Específico, que se llama el paradigma westfaliano, y es de Toscana. Tienen sobre el conjunto de sistemas financieros, tienen un texto específico que se llama Las finanzas en la Europa moderna. Sobre los mecanismos dinerarios de Génova, tienen un texto específico que es Historia del oro. Oro. Bien. Están todos digitalizados, están todos para subir, está todo subido ya. ¿No terminó? Tampoco lo decidí, porque no terminé la guía de punta. Pero si no te, pero corazón, al final, no te había pasado, no te había pasado. Sí, lo que me pasaste lo fotocopié casi lo suicidio frente al tipo que me estaba sacando la copia. No entiendo. Sí, es una burrada. Es una burrada. Bueno, tira las preguntas rápido, si no después vamos a hacer la serie de julio. Profe, sabe, está la pregunta. Gracias, Me veo un cumple. ¿Ah? Me veo un cumple de un amigo. Dale. Lo veamos el lunes mostramos el link, muestro el link y vemos si el error está en el link o en para la próxima terminamos de los financieros de la Europa. La finanza de la Europa. Espero que ninguna fecha aproximada para el parcial y eso maneja. ¿Cuándo dijo que era? 2 semanas. No, sí escuché la clase, pero...